¿Has escuchado la palabra Raspberry Pi? En esta presentación te daremos la información básica que debes de saber para cuando vuelvas a escuchar esta palabra, sepas de qué están hablando. Comencemos. El Raspberry Pi es un ordenador de placa reducida. Dicho en otras palabras, es un computador del tamaño de una tarjeta de crédito. Este fue realizado por la Fundación Raspberry. Consta básicamente de una placa base sobre la cual se monta un procesador, un chip gráfico, una memoria RAM, además de otros periféricos, como se pueden observar en la figura. Luego de vista su definición, vamos a saber un poco sobre su historia. Estas placas son realizadas por la Fundación Raspberry Pi. Esta está ubicada en el Reino Unido. Es una asociación caritativa. Sus principales objetivos fueron fines educativos: crear ordenadores con la intención de animar a los niños a aprender informática. La versión primitiva del Raspberry Pi data desde el año 2006. Se basaba en el microcontrolador Atmel ATmega 644. No fue hasta el 2011 cuando se crearon los primeros prototipos, y un año después se creó el producto finalizado, listo para llegar a todo aquel que buscara un microordenador. Ahora conoceremos su evolución. Estas placas han pasado por 3 modelos: Raspberry Pi modelo 1, modelo 2 y modelo 3. Estos modelos a su vez han tenido versiones, versión A, B y B+. Las versiones B y B+ representan un valor agregado de la versión A. En la siguiente presentación observaremos las características con respecto al Raspberry Pi modelo 1. Este fue el primer modelo de Raspberry. Sus ventas comenzaron en el año 2012. En el cuadro del lado izquierdo podemos observar todas las características o los elementos que lo componen en común con las 3 versiones, en donde se destacan el chip Broadcom BCM2835, procesador ARM de un núcleo a 700 MHz, un chip gráfico de una resolución de 1080, las salidas de video, salidas de audio, conectores para cámara, entradas y salidas de propósito general, funciones para protocolos de comunicación, memoria micro SD y, muy importante con respecto al consumo, de 700 mAh. Las versiones de este modelo 1 son modelo A, modelo B y modelo B+. Como podemos observar, en el modelo A, la SD-RAM es de 256 MB, un puerto USB y no contiene conector Ethernet. En el modelo B se aumenta la memoria a 512, se agrega un puerto y sí contiene el puerto Ethernet. En el modelo B+, ya pasa a ser la memoria a micro SD de 512, tiene 4 puertos USB y sigue conservando el puerto Ethernet. Ahora observaremos el Raspberry Pi modelo 2. Solamente contiene la versión B. Esta fue lanzada en el 2014. Es el primer modelo que no incluye el mismo procesador usado en los 3 anteriores. Se sustituye por uno de la misma marca, pero de modelo BCM2836. Pasa de ser de un núcleo a 4 y de 700 MHz a 900 MHz. Dobla la cantidad de memoria, esta vez compartida con la unidad de procesamiento gráfico. Se sigue conservando el mismo chip de gráfico. Ahora tiene 4 puertos USB, el puerto Ethernet, la tarjeta de memoria microSD, 17 pines de entradas y salidas de propósito general. Sigue conservando las funciones SPI, I2C y UART. Suprime conexión RCA. Tiene la misma conector para la cámara, conector HDMI. El consumo es mayor con la versión modelo 1 de 820 mAh y la memoria es micro SD. Continuamos con el Raspberry Pi modelo 3. Este fue lanzado en el 2016. Como podemos observar, renuevan el procesador conservando la misma empresa de fabricación. El procesador sigue siendo de 4 núcleos, pero pasa de ser de 900 MHz a 1.2 GHz, con una arquitectura RISC de 64 bits. Mantienen el chip gráfico, 1 GB de RAM, puerto Ethernet, 4 puertos USB, 17 entradas y salidas de propósitos generales. Siguen conservando las funciones SPI, I2C y UART, conector para cámara, salidas de video por HDMI y panel LCD.
Salidas de audio solamente por el conector Jack 3.5 y por el HDMI, almacenamiento micro SD y si contienen mayor consumo comparado con nuestros modelos anteriores de 1400 mA. Este modelo 3 trajo consigo 3 versiones, modelo B, B+, y A+. En la presentación se pueden observar las distintas características que presentan. El modelo B, una conectividad inalámbrica, Wi-Fi y Bluetooth, sin necesidad de adaptadores. El modelo B+, aumenta la velocidad de 1.2 GHz a 1.4, la conectividad inalámbrica doble banda de 2.4 a 5, el puerto Ethernet se triplica su velocidad a 300 megabits y el Bluetooth a 4.2. En el modelo A+, son menores prestaciones a un menor precio. 256 se reduce la memoria, se reducen los puertos USB y suprimen el conector RJ45. Este modelo A+, se sacó para para poderlo distribuir con menor consumo y menor costo. Para finalizar con el tema de la evolución de las placas Raspberry, la Fundación sacó otra gama de placas denominadas Raspberry Pi 0. Estas son mucho más pequeñas y menos potentes que las ya anteriores observadas. Esto se traduce en menos gasto y menos costo. La placa Pi 0 fue el primer modelo lanzado en el 2015. Como se puede observar en la presentación, siguen manteniendo el fabricante del procesador, pero esta vez tienen 1 GHz y un solo núcleo, 512 de memoria compartida con la unidad de procesamiento gráfico, el chip gráfico, un puerto mini HDMI, 2 puertos micro USB, uno usado para la alimentación y otro para datos, una salida RCA, los conectores integrados en la placa, una micro SD para almacenamiento, suprimen el puerto Ethernet y el conector DSI. Las funciones electrónicas siguen conservándose, que son las entradas y salidas de propósito general y los protocolos SPI, I2C y UART, conexión para cámara, y el consumo es mucho menor, 350 mA. Una versión mejorada de la placa Pi 0 es la Pi 0W. La única diferencia que tiene esta placa, y es una versión mejorada, es la conexión Bluetooth y la conexión Wi-Fi. Entre estas placas se sigue manteniendo el consumo y lo que se diferencian es el precio. Ahora continuamos con la aplicación en la instrumentación y automatización. Estas placas Raspberry Pi están siendo incluidas en los denominados ordenadores de placa única. Muchas de estas placas están siendo incorporadas en la industria para diferentes tareas, principalmente para formación, por la versatilidad y el ahorro de coste que ofrecen. A pesar de que no pueden funcionar en condiciones duras en el entorno industrial, existen soluciones basadas en estas tarjetas que sí son capaces de soportar el ruido eléctrico, las vibraciones o las condiciones de humedad. Por lo tanto, debido a su simpleza, facilidad de uso e internacionalización del producto, está siendo usado más en los procesos industriales. Una de las aplicaciones actualmente es la de automatización de bajo coste. La placa Raspberry es la placa más versátil, puesto que al poder llevar un sistema operativo comercial Linux, tiene más posibilidades de incluir librerías y módulos de software para incorporar nuevos protocolos. Así, Raspberry es capaz de utilizar cualquier protocolo basado en Ethernet dependiendo del software instalado. Entre los protocolos disponibles, por ejemplo, destacan PowerLink, EtherCAT, Modbus, Profinet, Ethernet IP. Otra de las aplicaciones que se han implementado es el Codesys para Raspberry Pi. Codesys es uno de los SCADA más importantes a nivel mundial y ha desarrollado un paquete para poder utilizar los dispositivos Raspberry Pi como si se tratasen de PLC. En este caso, el Raspberry hace las veces de HMI, encargándose de recoger los datos provenientes del esclavo Modbus y ofreciéndoselos al operador mediante una página web. Pero también podríamos haber utilizado directamente el Raspberry como un PLC y capturar las señales de sensores y actuadores utilizando sus puertos de comunicación, GPO, SPI, entre otros. Otra de las aplicaciones en el área de automatización es la construcción de controladores industriales de bajo costo. Y esta es considerada debido al procesador
que esta contiene las conexiones Wi-Fi, conectividad Bluetooth, ya que las hacen potencialmente suficientes para satisfacer las necesidades de desarrolladores que permitan hacer las conexiones de estas entradas y salidas para el manejo de señales necesarios en la industria. Continuamos con los beneficios de las placas Raspberry Pi. El principal beneficio es el bajo consumo, aproximadamente consumen 700 mA, excepto las placas Raspberry Pi 0 y Pi 0W, las cuales consumen 350. Un bajo costo. El costo aproximadamente de la placa es $35. Las placas Raspberry Pi 0 y Pi 0W llegaron a costar $5 y $11. Cuenta con una gran comunidad y diversidad de proyectos. Aunque en el mercado hay otras alternativas, Raspberry en la actualidad cuenta con muchos usuarios y una gran cantidad de proyectos de todo tipo. Desde aplicaciones muy simples como encender un LED, hacer una animación realizada por niños, hasta aplicaciones a nivel industrial y de personas especializadas, las cuales están aprovechando esta tecnología al máximo. Cuenta con accesorios de fácil disponibilidad, siendo su fuente de alimentación un cargador de un móvil, es decir, un mini USB, y su almacenamiento una memoria SD. Prácticamente la persona al adquirir la placa puede inmediatamente comenzarla a utilizar, ya que los accesorios básicamente las personas los tienen en casa. Otro de los beneficios que podemos observar es el tamaño reducido. La placa completa puede ser algo más grande que una tarjeta de crédito, lo que permite llevarla a cualquier sitio e instalarla en lugares con poco espacio. Eso genera una gran ventaja debido a que la placa puede ser instalada en cualquier lado, incluso detrás de un televisor, y ya por ser un computador ya no podemos pensar en no tener, imaginarnos esa PC grande que nos ocupa bastante espacio a unos pocos centímetros cuadrados de placa. Otro de los beneficios es que cuenta con la capacidad suficiente para la reproducción de videos en HD. Esta cuenta desde 720 hasta 1080 píxeles, debido al aprovechamiento de su unidad de procesamiento gráfico para la generación de un video de alta calidad. Esto es algo increíble en una placa tan pequeña y de un coste tan económico. Y el último beneficio, entre muchos, cuenta con la mayoría de programas que se pueden tener en Linux, como Apache, Samba, Transmission, entre otros. Otro punto importante es el beneficio de este dispositivo en la tecnología, y ese beneficio corresponde al poder de cómputo que este presenta. A pesar de su tamaño y su coste, este pequeño computador encierra un importante poder de cómputo, que es la habilidad para el manejo de datos en función de su arquitectura, la velocidad y consumo de energía, que ya lo vimos, tiene una arquitectura bastante completa, una velocidad bastante alta y un consumo de energía bastante bajo. Esto le permite realizar tareas considerablemente más complejas o ejecutar varias aplicaciones de forma paralela o consecutiva. Clasificación de Raspberry Pi dentro del mundo de los circuitos integrados. De acuerdo con la definición, circuitos integrados se basa en numerosos circuitos electrónicos dentro de un encapsulado de pequeñas dimensiones, denominado chip o microchip. El Raspberry Pi, por ser un ordenador en una placa reducida, está compuesto por varios circuitos integrados, por lo tanto se clasifica como un sistema embebido reconfigurable, también llamado sistema empotrado, el cual combina hardware y software de computadoras para realizar una o algunas funciones específicas. Las características mencionadas concuerdan tanto las características que tienen los sistemas embebidos con las que proporcionan las placas del Raspberry Pi. La mayoría de los componentes se encuentran incluidos en la placa base. Los componentes nos referimos a la tarjeta de video, puertos de audio, video, memoria, cámara, puertos USB, HDMI, interfase de entrada y salida. Se pueden programar directamente en el lenguaje ensamblador recomendado y posee una interfaz externa para efectuar monitoreo y diagnóstico. Continuamos con las técnicas de programación. El sistema operativo Raspbian es el más utilizado actualmente, ya que admite muchos lenguajes de programación para las diversas utilidades del hardware de las tarjetas Raspberry Pi, como los citados en esta lámina. Algunos lenguajes son de propósito general y orientados a objetos, otros con elementos gráficos dirigidos por eventos y basados en clases.
Lo importante en la actualidad es que existe mucho material en Internet para comenzar a programar en ellos, y cada una de las funciones de las tarjetas Raspberry Pi traen ya librerías predefinidas para el correcto funcionamiento y la fácil aplicación. A continuación mostraremos la arquitectura de las placas Raspberry Pi. Estas nos ayudan a comprender la ubicación de los componentes y permiten determinar la capacidad de un sistema informático para emplear su uso. Está formada por 5 componentes básicos: procesador, memoria RAM, disco duro, dispositivos de entradas y salidas y el software. En la gráfica se puede observar la arquitectura de una placa Raspberry Pi que contiene su CPU y los buses que interactúan y de qué manera están conectados los controladores USB, los de control de gráfico, la memoria principal y los slots de expansión. En la siguiente gráfica podemos observar qué contiene su CPU y qué características tiene, igual que su unidad de procesamiento gráfico. También podemos observar las características de la memoria. Cabe destacar que ya en la evolución de este dispositivo vimos cada uno de los componentes y los equipos y empresas que los fabrican. La arquitectura también está conformada por las entradas y salidas. ¿Qué salidas de video tiene? ¿Qué salidas de audio? Y los conectores de entradas y salidas de propósitos generales. También la arquitectura tiene que ver con los buses. ¿Qué buses de campos hay en la tarjeta? Buses de datos, buses de dirección, bus de control y bus de alimentación. Por último, ¿qué otros periféricos o elementos se encuentran en la arquitectura? Los periféricos, que es el teclado, ratones, pantallas, digitalizadoras, terminales de video y las tarjetas gráficas. Cabe destacar que estos elementos son conectados en los puertos específicos. Los LED indicadores muestran lo que sucede en nuestro dispositivo, como indicar conexiones de red, encendido de la tarjeta y estado de la tarjeta SD. Y el lector de tarjeta SD, debido a que este dispositivo no trae consigo un disco duro, sino es que la tarjeta SD se comporta como un disco duro. Seguimos con el modo de operación del elemento lógico. Este elemento lógico tiene una arquitectura ARM, es una arquitectura RISC, ordenador con conjunto reducido de instrucciones de 32 bits. Los diseños basados en RISC permiten que los procesadores ARM requieran una cantidad menor de transistores, por tanto una reducción de costes, calor y energía, ideales para aplicaciones de baja potencia. Esta tecnología tiene 2 modos de funcionamiento: el ARMI con instrucciones que ocupan 4 bytes y el modo TUM más limitado con instrucciones que ocupan 2 bytes y con menor consumo de corriente. La tecnología TUM es un conjunto formado por las instrucciones que se usan con más frecuencia, y al tener la mitad de longitud se consigue disminuir la cantidad de código y mejorar su densidad. Otra de las tecnologías que utiliza la arquitectura ARM es Haskell. Los procesadores que poseen esta arquitectura permiten la ejecución de Java Bytecode, y esta representa el tipo de instrucciones que la máquina virtual Java espera recibir para posteriormente ser compiladas al lenguaje de máquina. La tecnología ARM en su mayoría es utilizada en unidades de teléfonos móviles y sistemas de videojuegos portátiles. Para finalizar, vamos a estudiar lo que son los caminos de interconexión. Los caminos de interconexión existen 2, entre periféricos, que son internos en la placa, y entre módulos Raspberry, ya que lo que es conexión externa u otros dispositivos para expansión. Entre la interconexión entre periféricos, todos los casos, es decir, todas las tarjetas, incluyen un puerto UART, transmisor receptor asíncrono universal, un bus I2C, un bus SPI, un puerto de cámara y un puerto DSI para pantalla táctil. En la interconexión entre módulos Raspberry y otros dispositivos, en función del modelo y la versión, contienen puertos Ethernet, conexión Bluetooth 4.1 y Wi-Fi 802.11. Gracias por la presentación, espero que esta información le haya servido de ayuda y cuando te vuelvan a mencionar Raspberry Pi, sepas de qué te están hablando.